En esta ocasión vamos a estudiar la vida nueva y eterna que el Señor Jesucristo nos provee y un poco más de detalle de lo que Él hizo al liberarnos y de la puerta de salvación que Él está abriendo para que veamos ese camino y veamos no solo el inicio sino también el final del camino. Para empezar, ya no estamos muertos. Estimado oyente, si no has recibido al Señor Jesucristo en su corazón, es tan sencillo como creer y como decir con la boca: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él murió en la cruz por mí, Él estaba pensando en mí y yo ya no estoy muerto, sino que soy salvo y tengo vida nueva, vida por gracia. No por mis obras, porque no lo merecía, pero sí por gracia, porque Él pagó mi pecado. Es tan fácil como decirlo. Y tan fácil como creerlo en el corazón, cuando Dios mismo nos pone esa fe. Si usted se siente alentado por buscar al Señor y aún no lo ha aceptado en su corazón, lo animo a que lo haga. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En el instante en que Dios nos salva, Él empieza a hacer un cambio en nuestro corazón y empieza a depositar amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Y este es uno de los frutos en que queremos amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, porque tenemos un amor que no proviene del mundo, sino que proviene del Dios eterno y que hace y nos empuja a amar lo que no podíamos. Cuando estamos muertos en egoísmo, Dios lo transforma en amor. Juan 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando en pecado merecíamos la muerte, merecíamos castigo, porque ese es el pago. La palabra en griego para paga significa salario, y es lo que nos corresponde por haber fallado y lastimado la ley moral de Dios, haber infringido su ley moral. Merecíamos nuestro salario, que era la muerte. ¿Por qué salario? Porque era el trabajo que hacemos y que no podemos dejar, y es ser esclavos del pecado. Pero Cristo Jesús nos liberó. Y en lugar de ese salario de muerte, Dios nos da una dádiva o un regalo, que es vida eterna, a través de Cristo, no a través de nuestras obras, hermano, a través de Cristo Jesús. Así que somos libres de esa paga para recibir ahora algo gratuito y poder servir a Dios con libertad. Otro versículo relacionado es Juan 5:24, que Jesús decía: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no solo somos libres de ese pago de pecado, que es muerte, sino que somos libres también de la condenación, del infierno, de ese castigo, por haber infringido la ley moral de Dios. Muchos aquí cuestionan y preguntan: si Dios es amor, ¿por qué Dios manda al infierno a la gente? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Él se deleita en ver en la eternidad a la gente quemándose lejos de Él? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite ese sufrimiento? ¿Acaso Dios no es amor? Son cuestionamientos de mucha gente enojada, de mucha gente decepcionada, de mucha gente que no entendió los caminos de Dios y simplemente se apartó en enojo, sin buscar respuestas correctas, sino más bien buscar su propia voluntad. O puede ser también los cuestionamientos de los ateos, que hacen constantemente al no poder entender los caminos de Dios. Pero la palabra nos revela cuál es la condenación. Y la palabra nos dice que esta es la condenación. Juan 3:18-19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En un inicio había enseñado de que Dios puso el bien y el mal para que escogiéramos y para que viéramos la diferencia. Dios quería un punto de referencia entre la luz y algo más, que es las tinieblas, para que pudiéramos discernir y ver qué es lo mejor. Aún así dice que hay gente que no quiere y que ve la luz y que se le da testimonio al evangelio y no quiere, prefiere sus obras malas en tinieblas. Dios no obliga a nadie, pero por lo mismo que no obliga, no podía obligarnos y romper nuestro libre albedrío para que escogiéramos plenamente la luz. Él puso algo más, algo denigrante, algo malo, que son las tinieblas, para que sepamos entonces qué
podemos tener una elección y escoger entre Dios y algo más. Sin embargo, la gente ve las dos cosas y mucha gente prefiere escoger las tinieblas. Pero si hemos sido llamados a luz, si hemos creído y hemos recibido esa gracia, entonces nos vamos a apartar de esas obras malas. Y Dios no condena a nadie, cada quien se condena en su propia elección. ¿Por qué? Porque en algún punto todos deberemos realizar esa elección para saber si escoger entre la luz y entre las tinieblas. Y la gente volverá a sacar argumentos y dirá, ¿y qué hay? ¿Qué hay de esas personas que nunca tuvieron acceso al evangelio, que nunca tuvieron acceso a las civilizaciones? Pues Dios revela en su palabra, y es algo que más adelante veremos, como Dios a través de la creación da a conocer su nombre, y nadie tendrá excusa de decir Dios no me habló, Dios no me reveló, Dios no habló a mi conciencia para yo cuestionarme si había un Dios o no había un Dios. Producto de esto podemos ver a lo largo de los siglos que estas son las cuestionantes más grandes, y que a pesar de que la ciencia evoluciona y de que los avances tecnológicos evolucionan, siempre está el cuestionamiento: ¿existe Dios o no? Porque sin importar las herramientas que tenga el hombre para tratar de debatir esta existencia de Dios, esta es una pregunta y la misma respuesta que Dios pone en nuestros corazones, porque hay eternidad en nuestros corazones, dice en Eclesiastés. Por otro lado, sin desviarnos del tema, ahora Dios quitó el castigo, la muerte y el infierno, ese castigo del pecado, ese salario de muerte. Pero no solo eso, Dios nos da libertad y para servir a la justicia. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Somos siervos para obedecer esa justicia de Dios que nos llamó no mereciéndolo. Y ahora podemos servir con libertad, y ahora podemos buscar a Dios, y ahora podemos decir: yo quiero a Dios, yo lo escojo a Él, porque somos libres del poder del pecado, de esa cadena que me esclavizaba. Yo siento esa libertad, yo siento esa capacidad de elección sin esa carga y sin esa esclavitud, porque Cristo me libertó, no para que yo vuelva a hacer las mismas obras, sino para que ahora escoja por el que es lo eterno, lo verdadero. Ahora podemos tomar la elección y decir: yo quiero al Señor Jesucristo. Y bueno, además de escoger por Él, Dios, como hemos hablado, tiene un propósito eterno y nos quiere dar su naturaleza. Este versículo ya lo hemos visto, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos una naturaleza divina. Esas elecciones por Cristo nos impregnan su carácter, su esencia. Ahora podemos dejar el pecado, ahora podemos ser libres, ahora podemos abandonar cadenas, ahora podemos dejar a un lado la esclavitud, podemos dejar a un lado aquello que nos acosaba, que nos turbaba la mente y que nos hacía caer en círculos viciosos, y podemos impregnarnos de esa naturaleza divina para ser libres de lo que sea que hay en nuestra carne y en nuestra mente. Cristo es bueno, Cristo quiere darnos lo mejor. El Señor Jesucristo quiere reconstruir, convertir, regenerar, transformar y conformar esa vieja naturaleza de pecado en una naturaleza divina y santa. Dios da vida, y esa vida es eterna, y el que está en Él y cree en Él no perecerá. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, porque eres fiel, Él es verdadero. No te confundes, no te equivocas, nos llamaste. Gracias por escuchar este mensaje. En tu nombre, Señor Jesús.